Descubrí que la hija de mi esposo no es suya por pruebas genéticas, pero todos dicen que debería callar por el bien de la familia. No sé realmente por dónde empezar con esto porque llevo semanas dándole vueltas en mi cabeza y cada vez que pienso que he tomado una decisión algo me hace cuestionarla de nuevo. Soy Sharon, tengo 35 años y estoy casada con el hombre más increíble del mundo. Walter tiene 40 años y llevamos juntos 10 años, ha sido mi compañero en todo, mi apoyo, mi mejor amigo, pero ahora tengo información que podría destruir todo lo que él cree sobre su vida y no sé si tengo derecho a ocultársela o si sería cruel decírselo. Walter tiene una hija de una relación anterior. Linda tiene 20 años ahora y aunque técnicamente es mi hijastra nunca he intentado ser su madre porque ya tenía una y porque cuando Walter y yo nos conocimos ella ya tenía 10 años y vivía principalmente con su mamá Débora. Nuestra relación siempre ha sido cordial, nada más, ella me respeta, yo la respeto, nos vemos en ocasiones especiales y todo funciona bien, Walter la adora completamente, ha sido un padre presente durante toda su vida a pesar del divorcio difícil que tuvo con Débora. Aquí es donde todo se complica. Durante los 10 años que llevo con Walter él ha hecho comentarios ocasionales sobre Linda, nada constante ni obsesivo pero sí lo suficientemente frecuente como para que me quedara grabado, comentarios como que Linda no se parece en nada a él, que es raro porque él tiene rasgos muy marcados y ella no tiene ni uno solo, que a veces se pregunta si realmente es suya. Los primeros años cuando escuchaba esos comentarios los descartaba inmediatamente, le decía que no. Todos los hijos se parecen a sus padres, que la genética es complicada, que probablemente se parecía más a Débora. Pero conociendo a Débora y su historial, honestamente no me sorprendería para nada descubrir que Linda tiene otro padre biológico. Débora no es exactamente conocida por su fidelidad o su honestidad. De hecho, una de las razones principales por las que Walter se divorció de ella fue porque descubrió que lo había engañado múltiples veces durante su matrimonio. Linda ya había nacido cuando esto salió a la luz, pero Walter nunca cuestionó su paternidad en ese momento porque estaba tan enfocado en el divorcio y en asegurarse de mantener una buena relación con su hija que simplemente asumió que era suya. Ahora avancemos rápido a los últimos meses. Walter y yo hemos estado tratando de tener un bebé. Ha sido un proceso largo y difícil. Después de un año intentándolo naturalmente sin éxito decidimos buscar ayuda médica y nos recomendaron fertilización in vitro. Como parte del proceso de FIV tuvimos que hacernos una serie de pruebas genéticas para identificar cualquier problema potencial que pudiera afectar el embarazo o la salud del bebé. Son pruebas estándar que aparentemente todos los que van por FIV tienen que hacer. Las pruebas llegaron hace 3 semanas y yo fui quien abrió los resultados porque manejo toda la tecnología en nuestra casa. Walter no es muy hábil con computadoras o correos electrónicos así que siempre le ayudo con esas cosas. Reviso su correo, imprimo documentos importantes, básicamente soy su asistente tecnológica no oficial, así que cuando llegaron los resultados de las pruebas genéticas naturalmente los abrí para revisarlos y ver si había algo que necesitáramos discutir con el médico antes de nuestra próxima cita. La mayoría de los resultados eran normales, nada preocupante, hasta que llegué a la sección sobre hemofilia. Los resultados mostraban que Walter no es portador del gen de la hemofilia. Eso es bueno obviamente, significa que nuestro futuro bebé no tendría riesgo de heredar esa condición de él, pero entonces recordé algo. Hace años Linda tuvo algunos problemas de salud y Débora mencionó casualmente en una conversación que tanto ella como Linda eran portadoras de hemofilia. No pensé mucho en eso en ese momento, pero ahora con estos resultados frente a mí todo cobró un significado completamente diferente. No soy doctora ni experta en genética, pero sí sé lo básico sobre cómo se heredan ciertas condiciones. La hemofilia es uno de esos rasgos ligados al cromosoma X. Para que una niña sea portadora necesita heredar el gen de ambos padres. Si Walter no es portador del gen, entonces matemáticamente es imposible que Linda lo sea si él fuera realmente su padre biológico. Esto solo puede significar una cosa: Walter no es el padre biológico de Linda y Débora lo supo todo este tiempo. Cuando me di cuenta de esto sentí como si el piso desapareciera debajo de mí. Me quedé sentada frente a la computadora mirando esos resultados durante lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos. Mi mente iba a 1000 por hora procesando las implicaciones de esto. Walter ha sido padre de Linda durante 20 años, la ha criado, la ha amado, ha pagado por su educación, ha estado ahí para cada momento importante de su vida, y todo este tiempo Débora sabía que probablemente no era su hija biológica. Mi primer instinto fue contarle a Walter inmediatamente: es mi esposo, merece saber la verdad, merece saber que la mujer con la que estuvo casado lo engañó de una manera tan profunda que ni siquiera puede comenzar a procesarlo. Pero entonces empecé a pensar en las consecuencias. ¿Qué pasaría si se lo digo? ¿Destruiría su relación con Linda? ¿La confrontaría a ella? ¿Confrontaría a Débora? ¿Valdría la pena abrir esa caja de Pandora después de 20 años? He pasado estas 3 semanas en una agonía silenciosa. Cada vez que Walter menciona a Linda siento un nudo en el estómago. Cada vez que lo veo sonreír mirando fotos de ella de niña quiero decirle la verdad pero las palabras se quedan atascadas en mi garganta. He tratado de imaginar cómo sería esa conversación una y otra vez, cómo le diría que la hija que ha criado y amado durante 2 décadas probablemente no es biológicamente suya, que Débora lo engañó de una manera mucho más profunda de lo que él pensaba. Pero también pienso en Linda, ella tiene 20 años, toda su vida ha creído que Walter es su padre,
Toda su identidad está construida sobre esa base. ¿Tengo derecho a destruir eso? ¿Qué pasaría con ella si se entera? ¿La devastaría? ¿Cambiaría cómo se ve a sí misma? Walter ha sido un padre increíble para ella. La biología no cambia esos 20 años de amor y crianza, pero ¿es justo mantenerlo en la oscuridad? Cometí el error de contarle a mi mejor amiga Cynthia sobre esto porque necesitaba hablar con alguien antes de volverme loca. Pensé que me ayudaría a procesar mis sentimientos y tal vez me daría alguna perspectiva, pero su reacción no fue la que esperaba. Me dijo inmediatamente que no debería decir nada, que sería cruel e innecesario, que Walter ha sido el padre de Linda durante 20 años y eso es lo único que importa, que revelar esta información solo causaría dolor y destruiría una familia. Le expliqué que no se trataba solo de Linda sino de Walter y su derecho a saber la verdad, que él ha estado haciendo esos comentarios durante años cuestionándose si Linda es realmente suya, que claramente tiene dudas y merece saber que sus instintos eran correctos, pero Cynthia insistió en que algunos secretos es mejor mantenerlos, que a veces la ignorancia es realmente una bendición, que yo estaría siendo egoísta al revelar esto solo para aliviar mi propia conciencia. Esas palabras me dolieron porque parte de mí se pregunta si tiene razón. Estoy considerando decirle porque genuinamente creo que tiene derecho a saber o porque no puedo soportar la carga de guardar este secreto. ¿Sería egoísta de mi parte destruir su relación con Linda solo porque yo no puedo vivir con esta información? Estas preguntas me mantienen despierta por las noches, dando vueltas en la cama mientras Walter duerme pacíficamente a mi lado sin idea de que conozco algo que podría cambiar todo. Decidí contarle también a mi hermana Elaine esperando una perspectiva diferente. Elaine es más directa que Cynthia y pensé que me daría una opinión más equilibrada, pero básicamente me dijo lo mismo, que debería callarme por el bien de la familia, que revelar esto no beneficiaría a nadie, que solo causaría dolor innecesario. Me preguntó qué ganaría Walter al saber esto aparte de angustia, me preguntó si estaba preparada para las consecuencias de destruir su relación con su hija. Intenté explicarle que no se trata de lo que gane sino de su derecho a la verdad, que él ha estado viviendo una mentira durante 20 años y merece saber, pero Elaine me interrumpió diciendo que técnicamente no ha estado viviendo una mentira, ha estado viviendo como padre y eso es real sin importar la biología. Me dijo que estaba siendo dramática, que necesitaba pensar en el panorama general, que a veces en las familias hay cosas que es mejor no saber. Esa conversación me dejó sintiéndome peor que antes. Ahora no solo cargo con el peso del secreto sino también con el juicio de las personas más cercanas a mí que piensan que soy cruel por siquiera considerar decir la verdad. Empecé a cuestionarme completamente. Tal vez están en lo cierto, tal vez debería simplemente olvidar lo que vi y seguir adelante como si nada, tal vez Walter es más feliz sin saber, tal vez Linda es más feliz sin saber, tal vez soy yo la única que se beneficiaría de que esto salga a la luz porque podría dejar de cargar con el peso. Pero entonces pienso en nuestra relación. Walter y yo nos hemos construido sobre honestidad y confianza, siempre nos hemos dicho todo, nunca nos hemos guardado secretos importantes. ¿Cómo puedo mirarlo a los ojos todos los días sabiendo esto? ¿Cómo puedo pretender que todo está bien cuando sé algo tan fundamental sobre su vida? Cada vez que menciona a Linda siento que estoy traicionándolo al no decirle, cada vez que habla sobre lo raro que es que no se parezcan siento que debería decirle que sus instintos siempre fueron correctos. También pienso en Débora, ella ha sabido esto todo este tiempo. Ha dejado que Walter criara y llamara a una niña que probablemente no es suya sin decirle nunca la verdad, ha cobrado manutención infantil durante años, ha dejado que él se sintiera culpable por el divorcio cuando ella fue quien lo engañó de la peor manera posible. ¿Es justo que ella se salga con la suya? ¿Es justo que continúe esta mentira indefinidamente solo porque es conveniente para ella? Pero luego recuerdo que esto no se trata de Débora ni de venganza, se trata de Walter y Linda y de lo que es mejor para ellos. Débora es una persona terrible, eso ya lo sabíamos, que haya hecho algo así no me sorprende en absoluto, pero exponer sus mentiras ahora después de 20 años, ¿realmente ayuda a alguien o solo satisface mi sentido de justicia? No lo sé, honestamente no lo sé. He estado observando a Walter más cuidadosamente estas últimas semanas, tratando de ver si realmente quiere saber la verdad o si solo hace esos comentarios sin pensar realmente en ellos. Hace unos días estábamos viendo fotos antiguas y se detuvo en una de Linda cuando era bebé, hizo ese comentario otra vez sobre cómo es extraño que no se parezca en nada a él, pero esta vez agregó algo más, dijo que no importaba porque ella era su hija sin importar que y que la amaba más que a nada. Esas palabras me destrozaron porque confirmaron algo que ya sabía. Walter ama a Linda profundamente, ella es su hija en todos los sentidos que importan excepto biológicamente. Revelar esta verdad no cambiaría su amor por ella pero definitivamente cambiaría cómo se ve a sí mismo como padre, cambiaría cómo ve su pasado con Débora, cambiaría potencialmente su relación con Linda si ella alguna vez se entera. ¿Tengo derecho a causar todo eso? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi publicación original y las cosas se han complicado de maneras que no esperaba. Primero necesito aclarar algo porque muchas personas preguntaron sobre el acceso de Walter a los resultados. Si él tiene su propio acceso a través del portal del paciente pero como mencioné yo manejo toda la tecnología en nuestra casa, él ni siquiera revisa sus correos electrónicos regularmente, yo hago todo eso por él, así que aunque técnicamente podría acceder a los resultados por sí mismo nunca lo haría porque simplemente no es algo que le interese hacer.
Después de mi publicación muchas personas me dijeron que debería decirle, que tenía derecho a saber, que guardar esto era traicionarlo tanto como lo que hizo Débora. Esos comentarios me hicieron sentir aún peor porque confirmaban mis propios pensamientos, pero también hubo muchas personas que dijeron lo mismo que Cynthia y Elaine, que debería dejar las cosas como están, que no ganaría nada revelando esto después de tanto tiempo. Estaba más confundida que nunca. Decidí hablar con alguien más, esta vez con mi cuñado Bruce, que es hermano de Walter. Pensé que tal vez él tendría una perspectiva diferente siendo familia de Walter. Nos reunimos para tomar café y le conté todo. Su reacción fue inmediata y fuerte. Me dijo que absolutamente debería decirle a Walter, que su hermano había estado cuestionándose esto durante años y merecía tener una respuesta. Me dijo que conocía muy bien a Débora y que esto era exactamente el tipo de cosa que ella haría. Bruce me contó algo que yo no sabía. Aparentemente durante el divorcio Débora había amenazado a Walter con quitarle completamente a Linda si él no aceptaba ciertos términos financieros. Walter había cedido en casi todo solo para mantener una relación con su hija, había pagado mucho más en manutención de lo que legalmente debía, había aceptado división de bienes que no eran justas, todo porque Débora usó a Linda como palanca. Saber esto me enfureció aún más porque significaba que Débora no solo lo había engañado sino que también lo había extorsionado usando a una niña que probablemente ni siquiera era suya. Bruce me dijo que si yo no le decía a Walter él lo haría, que su hermano merecía saber la verdad y que mantener este secreto solo protegía a Débora. Le pedí que me diera algo de tiempo para decidir cómo y cuándo decírselo, que no quería que saliera de la manera incorrecta. Bruce aceptó pero dejó claro que si yo no hacía algo pronto él tomaría el asunto en sus propias manos. Eso me puso aún más presión porque ahora no solo era mi decisión sino que tenía un plazo. Esa noche no pude dormir, estuve despierta hasta las 4 de la mañana mirando a Walter dormir y preguntándome cómo cambiaría todo una vez que supiera la verdad. Traté de imaginar la conversación, traté de encontrar las palabras correctas para decirle algo tan devastador, pero no importaba cómo lo formulara en mi mente siempre sonaba terrible, siempre terminaba imaginando su cara destrozada, su mundo desmoronándose. Al día siguiente Walter notó que algo andaba mal, me preguntó si estaba bien, si había pasado algo, le dije que solo estaba cansada por el proceso de FIV y todo el estrés que conlleva. Técnicamente no era mentira, el proceso de FIV sí ha sido estresante, solo que no es la única razón por la que estoy así. Él me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que pronto tendríamos nuestro bebé y que seríamos una familia completa. Esas palabras me rompieron el corazón porque no pude evitar pensar que tal vez su familia nunca fue completa como él pensaba. Unos días después Linda vino a visitarnos, es raro porque usualmente solo la vemos en ocasiones especiales pero aparentemente estaba en el área y decidió pasar. Fue tortuoso estar cerca de ella sabiendo lo que sé, cada vez que la miraba buscaba involuntariamente rasgos de Walter en su cara y confirmaba una y otra vez que no hay ninguno, ni sus ojos, ni su nariz, ni su forma de sonreír, nada. Ella es una combinación perfecta de Débora y presumiblemente quien sea su verdadero padre biológico. Walter estaba tan feliz de verla, hablaron sobre su trabajo, sobre sus planes futuros, sobre lo orgulloso que está de ella, y yo estaba ahí sentada con este peso enorme en mi pecho sabiendo que todo lo que creían sobre su relación estaba basado en una mentira de Débora. En un momento Linda mencionó que necesitaba actualizar su información médica para un nuevo trabajo y que iba a pedirle a su mamá los detalles sobre su historial familiar. Mi corazón casi se detiene pensando en toda la información médica incorrecta que probablemente tiene porque cree que Walter es su padre. Después de que Linda se fue Walter comentó lo afortunado que se sentía de tenerla en su vida a pesar de lo difícil que fue el divorcio con Débora. Dijo que Linda era lo único bueno que salió de ese matrimonio, que valía la pena todo el dolor que Débora le causó solo por poder ser su padre. Me abrazó y me dijo que esperaba que nuestro futuro bebé fuera tan maravilloso como ella. No pude contener las lágrimas. Le dije que era el polvo o las alergias pero realmente era el peso de saber que ese momento perfecto estaba construido sobre una mentira. Esa noche tomé una decisión, iba a decirle, no podía seguir viviendo así, no podía seguir mirándolo a los ojos y pretender que todo estaba bien, no podía seguir viendo su relación con Linda y saber que estaba basada en un engaño que él ni siquiera sabía que existía. Merecía la verdad, merecía saber que sus instintos durante todos estos años habían sido correctos, merecía decidir qué hacer con esa información en lugar de que yo decidiera por él manteniéndolo en la oscuridad. Pero luego empecé a planear cómo decírselo y me paralicé nuevamente. ¿Cómo empiezas una conversación así? ¿Cómo le dices a alguien que amas que su vida entera con su hija está basada en una mentira? ¿Cómo le dices sin destrozarlo completamente? Cada vez que trataba de imaginar las palabras mi mente se quedaba en blanco, así que una vez más pospuse la conversación, diciéndome a mí misma que necesitaba encontrar el momento correcto, el lugar correcto, las palabras correctas. Actualización 2. Han pasado 3 semanas más y finalmente pasó algo que forzó mi mano de una manera que nunca imaginé. Walter recibió una llamada de Débora hace unos días. Aparentemente Linda necesita hacerse unos análisis de sangre relacionados con su condición de portadora de hemofilia. Están considerando tener hijos en el futuro con su novio y quieren hacer pruebas genéticas preventivas. Débora llamó a Walter pidiéndole su historial médico completo relacionado con hemofilia para dárselo a los doctores de Linda.
Walter estaba confundido porque él nunca ha tenido problemas con hemofilia ni nadie en su familia. Se lo dijo a Deborah, pero ella insistió en que necesitaba la información de todos modos. Después de colgar, Walter me miró y dijo que era muy extraño que Linda fuera portadora si ni él ni nadie en su familia tenía ese gen. Dijo que probablemente venía del lado de Deborah, pero que aún así era raro. En ese momento supe que ya no podía seguir ocultando esto. Le dije que necesitábamos hablar sobre algo importante. Nos sentamos en la sala y por primera vez en semanas sentí claridad sobre lo que tenía que hacer. Le conté todo, sobre los resultados de nuestras pruebas de FIV, sobre cómo descubrí que él no es portador de hemofilia, sobre cómo eso significa que matemáticamente es imposible que Linda sea su hija biológica si ella es portadora, sobre cómo he estado lidiando con esta información durante semanas sin saber qué hacer. La reacción de Walter no fue la que esperaba, no gritó, no lloró, no se enfureció, solo se quedó ahí sentado en silencio durante lo que parecieron horas. Su cara no mostraba emoción alguna, pero podía ver que su mente estaba procesando todo a velocidad máxima. Finalmente habló y me preguntó si estaba segura, si no podía haber algún error. Le mostré los resultados de las pruebas, le expliqué lo poco que entendía sobre genética, pero que esto era bastante claro. Entonces dijo algo que me rompió el corazón. Dijo que siempre lo había sabido, que desde que Linda nació había tenido esa sensación persistente de que algo no cuadraba, pero que había ignorado sus instintos porque quería creer que era su hija. Dijo que cuando Deborah quedó embarazada él había estado viajando mucho por trabajo y que solo habían estado juntos una vez ese mes, que las fechas nunca habían cuadrado perfectamente, pero que Deborah le había asegurado que los doctores a veces se equivocan con las fechas. Me contó que durante todos estos años cada vez que miraba a Linda buscaba algo de él en ella y nunca lo encontró, que había hecho esos comentarios esperando que alguien le dijera que estaba loco, que por supuesto que era su hija, pero que en el fondo siempre supo la verdad. Dijo que había sido un cobarde por nunca hacerse una prueba de paternidad, que había tenido oportunidades pero que tenía demasiado miedo de confirmar lo que ya sabía, porque una vez que lo supiera oficialmente tendría que hacer algo al respecto. Le pregunté qué iba a hacer ahora y su respuesta me sorprendió. Dijo que no sabía, que Linda era su hija sin importar que la había criado, que la amaba, que no podía simplemente dejar de ser su padre porque un pedazo de papel dijera que no compartían ADN, pero también dijo que necesitaba confrontar a Deborah, que necesitaba saber la verdad completa, que necesitaba saber quién era el verdadero padre biológico de Linda y por qué Deborah nunca se lo había dicho. Los siguientes días Walter estuvo diferente, más callado, más distante. Pasaba horas solo en su oficina. Sé que estaba procesando todo y tratando de decidir qué hacer. Intenté darle espacio, pero también quería estar ahí para él. Finalmente hace 2 días me dijo que había decidido confrontar a Deborah, que iba a pedirle la verdad y dependiendo de lo que dijera decidiría si contarle o no a Linda. Le pregunté si quería que fuera con él, pero dijo que necesitaba hacer esto solo, que era algo entre él y Deborah. Pasó todo el día con ella ayer y cuando regresó a casa se veía destrozado. Me contó que Deborah había admitido todo inmediatamente, que ni siquiera había intentado negarlo. Le dijo que si había estado teniendo una aventura cuando quedó embarazada, que siempre supo que Linda probablemente no era de Walter, pero que él era la mejor opción como padre, así que había decidido nunca decirle. Walter le preguntó quién era el verdadero padre y Deborah le dijo que era un tipo con el que había estado saliendo casualmente, alguien que no tenía estabilidad ni dinero, alguien que ni siquiera sabía que Linda existía. Deborah le dijo a Walter que había tomado la decisión de dejarlo criar a Linda porque él sería un mejor padre, que en su mente había hecho lo correcto al darle a Linda la mejor vida posible incluso si eso significaba mentir sobre su paternidad. Walter le preguntó cómo podía haber hecho algo así, cómo podía haberlo engañado durante 20 años, cómo podía haber usado su amor por Linda para manipularlo durante el divorcio sabiendo que probablemente ni siquiera era su hija. Deborah simplemente se encogió de hombros y dijo que él había sido un buen padre y que eso era lo que importaba, que ella había hecho lo mejor para Linda y que no se arrepentía de nada. Cuando Walter me contó esto yo estaba furiosa con Deborah por ser tan calculadora, tan fría, tan manipuladora, pero Walter solo parecía cansado. Me dijo que Deborah le había rogado que no le dijera nada a Linda, que sería cruel arruinar su vida con esta información, que Linda lo veía como su padre y que eso no tenía que cambiar. Walter no sabía qué hacer. Por un lado sentía que Linda merecía saber la verdad, por otro lado no quería ser quien destruyera su mundo. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo antes de tomar una decisión, que esta no era una decisión que debía tomarse apresuradamente. Walter estuvo de acuerdo pero dijo que no podía seguir viendo a Linda y pretender que todo estaba bien sabiendo lo que ahora sabía. Ha estado evitando sus llamadas los últimos días y sé que Linda está preocupada. Me escribió ayer preguntando si Walter estaba bien, si había pasado algo. No supe qué responderle. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente hay algo de resolución, aunque no de la manera que nadie esperaba. Después de semanas de Walter evitando a Linda, ella apareció en nuestra casa exigiendo saber qué estaba pasando. Estaba preocupada, confundida, herida por el repentino distanciamiento de su padre. Walter no tuvo más opción que hablar con ella, pero en lugar de contarle toda la verdad le dijo que estaba lidiando con algunos problemas personales y que necesitaba espacio. Linda no se lo creyó.
conoce a su padre lo suficientemente bien como para saber cuándo le está mintiendo. Presionó más y más hasta que Walter finalmente cedió. No le dijo exactamente que no era su padre biológico, pero sí le dijo que había descubierto algunas cosas sobre su nacimiento que lo tenían confundido. Linda inmediatamente supo de qué estaba hablando. Aparentemente Deborah le había contado la verdad años atrás cuando tenía 16. Resulta que Linda ha sabido durante 4 años que Walter no es su padre biológico. Deborah se lo dijo durante una pelea que tuvieron cuando Linda era adolescente. La usó como arma para herirla. Le dijo que Walter ni siquiera era su verdadero padre y que solo la había criado por lástima. Linda quedó devastada, pero Deborah le hizo prometer que nunca le diría a Walter porque lo destrozaría. Linda había guardado ese secreto durante años protegiendo a ambos, a Walter de la verdad y a Deborah de las consecuencias. Cuando Walter escuchó esto quedó destrozado de una manera completamente diferente. No solo había sido engañado por Deborah, sino que Linda había estado cargando con el peso de ese secreto durante años. Linda le dijo entre lágrimas que no le había importado nunca, que él era su papá sin importar que la biología no cambiaba nada, que ella lo había elegido como su padre cada día durante esos 4 años sabiendo la verdad. Esa conversación cambió todo. Walter se dio cuenta de que Linda siempre lo había visto como su verdadero padre a pesar de saber la verdad, que ella había tenido la opción de alejarse o tratarlo diferente, pero había elegido mantener su relación exactamente como era. Se dieron el abrazo más largo que he visto y ambos lloraron por todo el tiempo perdido, por todos los secretos, por todo el dolor que Deborah había causado. Después de eso Walter y Linda hablaron durante horas. Él le contó cómo había descubierto la verdad, ella le contó cómo había sido vivir sabiendo pero sin poder decir nada. Decidieron juntos que su relación no cambiaría, que él seguiría siendo su padre en todos los sentidos que importan, que la biología era irrelevante comparada con 20 años de amor y crianza. Fue hermoso y desgarrador al mismo tiempo. En cuanto a Deborah, tanto Walter como Linda decidieron cortar contacto con ella por completo. Linda le dijo a su madre que lo que había hecho era imperdonable, no solo el engaño inicial sino usar esa información para manipularla cuando tenía 16. Linda se mudó completamente con nosotros hace un mes y honestamente nuestra relación ha mejorado muchísimo. Ya no hay secretos entre nosotros, ya no hay esa tensión extraña de hijastra y madrastra. Walter finalmente tiene paz con toda la situación. Me dijo que en retrospectiva se alegra de que todo saliera a la luz, que vivir con esa duda persistente durante años había sido agotador. Ahora sabe la verdad y puede seguir adelante sin cuestionarse. Su relación con Linda es más fuerte que nunca porque ahora está basada en elección mutua en lugar de obligación biológica. Ambos eligieron ser padre e hija y eso es más poderoso que cualquier prueba de ADN. Actualización 4. Han pasado 4 meses más y quería dar una actualización final porque finalmente siento que este capítulo está cerrado completamente. Walter, Linda y yo hemos formado una familia más unida de lo que jamás imaginé posible. Linda sigue viviendo con nosotros mientras termina sus estudios y honestamente ha sido maravilloso tenerla aquí. Hemos desarrollado una relación real por primera vez. Ya no soy solo la esposa de su papá, soy alguien en quien confía y con quien puede hablar. En cuanto a nuestro proceso de FIV, finalmente funcionó. Estoy embarazada de 12 semanas y tanto Walter como Linda están emocionados por el bebé. Linda dice que finalmente va a ser hermana mayor oficialmente y que va a ser la mejor hermana mayor del mundo. Ver a Walter tan feliz por este bebé mientras mantiene su relación con Linda me confirma que tomé la decisión correcta al decirle la verdad. Sí causó dolor temporalmente pero también liberó a todos de vivir en mentiras. Deborah intentó contactar a Linda varias veces en estos meses pero Linda se mantiene firme en su decisión de no hablar con ella. Dice que tal vez algún día pueda perdonar a su madre pero que ahora necesita distancia. Walter apoya completamente su decisión. Él mismo no ha hablado con Deborah desde aquella confrontación y dice que no tiene planes de hacerlo nunca más. Todo lo relacionado con Linda ahora lo manejan ellos dos directamente sin Deborah como intermediaria. Mirando hacia atrás no sé si tomé todas las decisiones correctas en cómo manejé esto. Tal vez debí haberle dicho a Walter inmediatamente. Tal vez no debí haberle contado a nadie más primero, tal vez debí haber dejado que él descubriera por sí mismo, pero al final todo funcionó de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Walter tiene paz, Linda tiene paz, nuestra familia está más unida que nunca. Para cualquiera pasando por algo similar mi consejo sería este: la verdad siempre sale eventualmente, los secretos como estos son demasiado grandes para permanecer enterrados para siempre. Sí va a doler cuando salga pero ese dolor es temporal comparado con vivir una mentira indefinidamente. Walter me dijo hace unas semanas que se siente como si finalmente pudiera respirar después de años de esa duda persistente. Dice que prefiere 1000 veces saber la verdad dolorosa que vivir en incertidumbre. Cómoda. La pregunta que me hice al principio era si debería decirle o no, pero ahora me doy cuenta de que la pregunta real era cuándo no sí. Algunos secretos son demasiado grandes para guardar, algunas verdades son demasiado importantes para ocultar. La biología no define la familia pero la honestidad sí, y al final la honestidad ganó. Nuestra familia es más fuerte ahora no a pesar de la verdad sino por causa de ella, y eso es algo por lo que siempre estaré agradecida.